Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy su abogado Teddy Yáñez Collado y en esta oportunidad vamos a hablar de uno de los temas que siempre al estudiante le cuesta manejar mucho en el examen de grado también, que es el tema del contrato de promesa. Y además vamos a hablar del tema de los aspectos generales del contrato de compraventa. Pero antes de ver este video, si les gusta la información y el contenido, suscríbanse, denle like y compartan, porque esa es la única manera en que ustedes tengan el conocimiento y la información en derecho. Ahora sí, amigos y amigas, sin nada más que decir, comenzamos con el video. Chiquillos, cuando hablamos del tema del contrato de promesa, hay que conceptualizarla. ¿Y cómo la vamos a definir? Simple, como aquel contrato por el cual las partes se obligan a celebrar un contrato determinado en el cierto plazo o en el evento de una cierta condición. Este contrato es el buen ejemplo donde está el plazo o la condición como un elemento de la esencia del acto jurídico. Esto, de alguna manera, aludiendo a los requisitos del contrato, en la cual existen dos o más partes que se ponen de acuerdo para celebrar un contrato definitivo. Calma, ahí vamos a entrar más en detalle en un momento más. Este contrato de promesa es de un acto jurídico de tipo bilateral, ya como lo mencionamos anteriormente, y es escrito, porque para que haya solemnidad en dicho contrato debe constar por escrito. Y tiene que ser un contrato en que la ley no lo declare ineficaz. ¿Ya? Eso es lo importante. O sea, el contrato debe contener aspectos básicos como un acto jurídico bilateral, que debe constar por escrito, ¿cierto? Que debe fijar un plazo, tiene que fijar un plazo o condición para su celebración y que la ley no lo declare ineficaz. De modo que faltaría solamente la tradición, pero la tradición la vamos a hablarla cuando hablemos de la compraventa, en uno de los ejemplos, el contrato prometido. ¿Ya? Estudiando las características del contrato de promesa están contempladas al tenor del artículo 1554 del Código Civil, ya que en el artículo 1553 hablamos del tema de las obligaciones de hacer, mientras que en el artículo 1555 del mismo cuerpo legal habla de las obligaciones de no hacer. Ah, qué interesante. Entonces, primero, es un contrato de tipo bilateral, en la cual dos o más partes celebran un contrato y engendran obligaciones para ambas partes, en virtud de este mismo contrato. Segundo, es solemne. Por supuesto que es solemne, la cual la solemnidad en esta es la escrituración. Tercero, que se celebrará otro contrato de cualquier otra naturaleza en base del contrato de promesa. Claro, porque ese es su objeto, que se celebre otro contrato de cualquier naturaleza. Puede ser un contrato de compra-venta, arrendamiento, permuta u otro tipo de contrato prometido. ¿En base de qué? En base del contrato de promesa. ¿Ya? Y cuarto, es un contrato de derecho estricto, porque lo está contemplado en la ley. Es una norma imperativa. Entonces, en virtud de esto, la regla general señala que el contrato de promesa no produce obligación alguna. ¿Por qué? Porque así lo contempla el artículo 1554 del Código Civil. Pero esa regla tiene excepción. ¿Y cuáles son esas excepciones? Uno, que al ser de derecho estricto, es una norma imperativa. Es la ley que se encarga de regular cómo funciona el contrato de promesa. Uno. Y dos, es un contrato de tipo preparatorio. Preparatorio, ¿qué quiere decir con esto? Que tiene por objeto la preparación a la celebración del contrato definitivo o prometido. Por eso tiene carácter de preparatorio. Y esa la debe contener en su momento la promesa. ¿Ya? Debe contener en ese contrato la promesa para que con posterioridad se celebre el contrato prometido. ¿Se entiende? Perfecto. Ahora, cuando hablamos de los requisitos del contrato de promesa, primero debe reunir los requisitos generales de existencia y de validez de todo contrato. Esto en relación al acto jurídico. ¿Por qué mencionamos esto? Porque en materia de contratos, parte general, menciona mucho los aspectos del acto jurídico, tanto los requisitos de existencia como los requisitos de validez. ¿Ya? Pueden echar una mirada a los apuntes de civil en ese punto, porque se darán cuenta que el acto jurídico se contempla
en un semestre completo, como también en una buena parte del civil contratos parte general. Entonces, ahí vamos a hacer una distinción en los requisitos tanto de la esencia común como en los requisitos de la esencia particular. Entonces, cuando hablamos de los requisitos de la esencia común, ¿cierto? Ahí estaríamos hablando de los elementos que debe constar en todo acto jurídico, que es la voluntad, el objeto, la causa y la formalidad. Cuatro. Objeto, causa, voluntad y formalidad. Y los requisitos particulares son en atención a lo que se atane, o que se atiendan, perdón, al artículo 1554 del Código Civil, ¿ya? Por eso se habla de el requisito de esencia particular, porque está contemplado en el artículo 1554. Entonces, en ese caso, la omisión de cualquiera de esos requisitos, de las que ya mencionamos, acarrea una nulidad absoluta, ¿ya? ¿Por qué? Porque la ley lo considera en atención a la naturaleza del acto contrato. Perfecto. Faltando uno de los requisitos en la cual se debe llevar a cabo para que tenga validez dicho acto contrato. Entonces, esto tiene relación muchísimo a las causales de la nulidad absoluta. ¿En qué artículo está? 1682 del Código Civil. Si quiere echar una miradita a la nulidad absoluta y nulidad relativa, también tengo un video que pueden verlo. Entonces, ahí estaríamos hablando del contrato de promesa y de la nulidad. ¿Por qué? Porque al referirnos al contrato de promesa, al ser escrito, ¿cierto? Siendo un requisito de existencia, también puede adolecer de un vicio que puede acarrear una nulidad del acto. ¿Ya? ¿Por qué? Por la consensualidad de las partes. Y en ese caso, no basta solamente que pueda ser de una nulidad absoluta, atendiendo a la naturaleza del acto contrato, sino también a la atención a la calidad de las partes, que es una nulidad relativa. Tema de nulidad, tengo un video para eso. Los requisitos en particular, entonces, son, artículo 1554, primero, debe constar por escrito. En este caso, solamente puede bastar con un instrumento privado. No es necesario que requiera de una escritura pública para esto, pero debe constar siempre por escrito. 1. 2. El contrato prometido no sea de aquellas en que las leyes lo declaren ineficaces. O sea que el contrato debe ser eficaz. Por supuesto que debe ser eficaz al momento de la celebración del contrato y que produzca efectos jurídicos y que esté exento de vicios, que no acarreen nulidad de tanto absoluta como relativa del acto. Mira qué interesante. Entonces, este tipo de obligaciones constituye una obligación de hacer. Ese es un spoiler, porque eso lo vamos a hablar en los efectos. ¿Ya? Tercero, que la promesa contenga un plazo o condición en que se fije en la época de la celebración del contrato. Yo en ese caso no puedo hablar de una mera expectativa, que por ejemplo diga, algún día iré al Caribe con mi familia a pasar las vacaciones de verano. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque es una mera expectativa. Es como decir, soñar no cuesta nada. Me acordé de un comercial por eso. Entonces, esa voluntad, para que se produzca una voluntad jurídica, tiene que ser seria. Para transformar esa voluntad a voluntad jurídica tiene que ser seria. O sea, tiene que producir efectos jurídicos, producir una obligación y que haya una verdadera voluntad de las partes para obligarse. De tal manera que el contrato prometido, ¿cierto? Para que sea perfecto, tiene que existir una tradición. Pero en ese caso, como digo, tiene que concurrir un contrato prometido o un contrato definitivo. Entonces, cuando hablamos de un plazo o una condición, tenemos dos ejemplos. En cuanto al plazo, perfecto. Si en caso que el 31 de marzo apruebe el examen de grado, mi padre me dará una casa. Me entregará una casa nueva, cero de paquete. Si apruebo el examen de grado el 31 de marzo, que es la fecha plazo para rendir mi examen y que lo apruebe. Pero si no lo apruebo, la promesa queda hasta ahí nomás. ¿Ya? Otro ejemplo sobre el tema de la condición. Si apruebo el examen de grado, tu condición es aprobar el examen de grado para que yo te entregue una casa. No tenemos ahí un plazo cierto para dar el examen. A mí me están imponiendo que
apruebe el examen de grado. ¿En qué momento? No lo sé, pero llegará un momento que tenga que rendir el examen de grado y tenga que aprobarlo. Y ahí en esa ocasión se cumple la condición y a mí la otra parte me entregará la cosa. Para que entiendan el ejemplo. Y otro ejemplo de una nulidad, por ejemplo, de una nulidad absoluta, para complementar información, es, por ejemplo, que una persona prometa entregar un inmueble a María si se casa con Juan. Pero lo que pasa es que María se casó con Pedro, no con Juan, porque la promesa era con Juan, no con Pedro. Entonces, ahí habría una nulidad absoluta. ¿Por qué? Por falta de objeto. ¿Ya? Y de causa, por supuesto, también. Y habría una falta de causa. ¿Por qué? Porque también la causa es el motivo en la cual yo celebro el acto contrato, que es la casa, el inmueble. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los efectos del contrato de promesa? Por último, el derecho a exigir la celebración del contrato prometido. Esto en relación a la obligación de hacer, porque el contrato de promesa es de una obligación de hacer. Artículo 1553 del Código Civil. ¿Ya? Este es de una acción de naturaleza mueble, porque está contemplada en el artículo 581 del cuerpo legal, Código Civil. ¿Por qué? Porque es un hecho. Claro, al ser de naturaleza mueble y al ser de una obligación de hacer, constituye un hecho. Por lo tanto, entonces en esos casos, este contrato de promesa se tiene que hacer como una acción mueble, a pesar de que yo celebre un contrato de tipo inmueble. Da lo mismo. Siempre su naturaleza de acción es mueble. Es mueble. Y en ese caso, el contrato de promesa siempre será de una obligación de hacer, pero el contrato prometido es de una obligación de dar, ¿ya? Para no olvidarse ese tema, siempre la obligación del contrato de promesa es de hacer, pero el contrato prometido, sea compraventa, arrendamiento, permuta u otro, es de una obligación de dar. Ahora, amigos y amigas, vamos a hablar del contrato de compraventa en los aspectos más generales posibles, ¿ya? Como un regalo que les doy por este video, ¿ya? El concepto la encontramos en el artículo 1793 del Código Civil, que dice que la compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y otra a pagarle un precio, en dinero, perdón. Aquella que se dice vender y esta comprar. Y el dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Es el concepto legal del 1793 del Código Civil, que traten de aprenderlo de memoria para los efectos del examen de grado, porque este tema también es muy preguntado en los exámenes de grado en las universidades chilenas. Entonces, no olvidarse de ese concepto. Dentro de las características que encontramos en el contrato de la compra-venta, es que en primer lugar encontramos un contrato bilateral. ¿Por qué un contrato bilateral? Porque una parte se dice vender y la otra parte se dice comprar. En este sentido, ambas partes se obligan recíprocamente al contrato, desde su origen. Por eso estaríamos hablando de un contrato sinalagmático perfecto, ¿ya? En que el vendedor entrega la cosa y la otra parte paga el precio respectivo de la compraventa. Este contrato también puede pasar que no produzcan efectos civiles o se degeneren en contratos, en contratos diferentes. Por ejemplo, si un señor se dice dar una bicicleta, entregar una bicicleta, y la otra a pagar el precio, y este no paga el precio, pero usa la bicicleta y la transporta, en ese caso se renuncia al precio. Y en ese caso ya no sería un contrato de compra-venta, sino sería un contrato de donación. ¿Me entiende? Es para los efectos de entender el ejemplo, o sea, el tema de la compraventa, porque en este caso de la bicicleta ya no sería una compraventa, sería una donación. ¿Por qué? Porque falta el aspecto del precio. No se utilizó, renunció al tema del precio. Por eso se degenera en un contrato diferente. ¿Ya? Es oneroso, en la cual se le impone un gravamen y que ambas partes obtengan un beneficio. Es conmutativo, o sea, que la aplicación en que las partes se obligan se miran como equivalentes, ¿ya? Excepcionalmente, el contrato de compra-venta puede ser aleatorio, como en el caso, por ejemplo, de la compra-venta de las cosas que no existen o que se espera que existan. Por ejemplo, el de la pesca, que por ejemplo,
Un comprador le dice, yo te compro si me traes 5.000 kilos de pescado del mar. Pero ¿qué pasaría si me traes solamente 5 kilos de pescado? Claro. Claro, porque en el mar ahí estás jugando con la suerte. Puede que aparezca 5 kilos de pescado como 5.000 kilos como las partes habían pactado inicialmente. Por eso, estos tipos de contratos son de carácter aleatorios, contempladas en este caso en el artículo 1803 del Código Civil. Otra característica que no está en este apunte es que es un contrato principal. Es un contrato, ¿cierto?, que es independiente de otros contratos, que existen por sí mismas o subsisten por sí mismas. Estos contratos, por lo común de compra-venta, por regla general son consensuales. Excepcionalmente, estaríamos hablando de que se cumpla con unas solemnidades que la ley determine para tal efecto. Por ejemplo, en materia de bienes inmuebles, que se hace a través de una escritura pública. Es un contrato nominado, porque tiene un tipo legal, ¿ya? Porque tiene un tipo legal. Es un contrato, perdón, típico. ¿Por qué un contrato típico? Porque la ley regula cómo se debe efectuar el contrato de compraventa. Tiene como aproximadamente 103 artículos, aproximadamente. Y es de ejecución instantánea. Ah, perfecto. O sea, usualmente la parte cumplirá de inmediato sus obligaciones y se extinguirá la obligación contractual. Ah, ya. Excepcionalmente en que las obligaciones se tengan que cumplir bajo un plazo o cierta condición. Ahí tendríamos la ejecución sucesiva. Si se da con un plazo o condición, en la cual si se incumple ese plazo o condición, se podría generar la resolución o el término del contrato. Qué interesante, ¿o no? Entonces, vamos a hablar de otro tema, que es la venta que no es enajenación. La venta no es enajenación. ¿Por qué la venta no es enajenación en nuestra legislación? Porque nosotros cuando hablamos del contrato de compra-venta, es un título, no modo de adquirir. Así parte el fundamento. El contrato de compra-venta o la venta es un título, no un modo de adquirir. Ahora doy mi porqué. Porque el contrato de compra-venta, al ser un título translaticio, solo genera derechos personales que sirven de antecedente para la posterior transferencia del dominio, que ahí se emplea los modos de adquirir con posterioridad. Perfecto. Esto está contemplado en el artículo 703 del Código Civil respecto al tema del título translaticio. ¿Qué significa el título translaticio? Tema que vamos a ver más adelante, en otro video, mejor dicho, del tema de la posesión. Que el título translaticio son aquellos que por su naturaleza nos habilitan para transferir el dominio de las cosas. Ah, entonces en ese caso no estaríamos hablando de asumir que es un modo de adquirir. Obviamente que no, porque dice que por su naturaleza habilita para transferir el dominio de la cosa, que a diferencia del modo de adquirir, es el medio que opera por la ley y solo la ley, que la faculta, mejor dicho, para que se pueda adquirir el dominio de la cosa. Tengo un video de eso, que detallo las clasificaciones, elementos y conceptos de los modos de adquirir. Si lo pueden ver, ningún problema, está dentro de mi canal. ¿Ya? Por eso hablamos del tema que por su naturaleza, los títulos transliticios de dominio solo la habilitan para la transferencia del dominio. Ahí ya no estaríamos asumiendo de ninguna manera que opere el modo de adquirir el dominio, porque es un acto posterior al título. En la práctica, el título, por ejemplo, de la compraventa, es consensual, ¿cierto? Excepto en aquellos casos que la ley cumpla con determinadas solemnidades en materia de bienes inmuebles. ¿Y esta se hace a través de qué? De una escritura pública. ¿Y dónde se tramita esto? A través de una notaría. Ah, perfecto. Claro. Y después, para que opere el modo de adquirir, se debe efectuar el inmueble en el conservador de bienes raíces de donde está el inmueble en cuestión. Si en La Serena, por ejemplo, en el conservador de bienes de raíces La Serena, y ahí se tiene que operar el modo de adquirir. Pero para habilitarla yo lo puedo realizar en cualquier notaría del país. Ahí no me voy a dejarla porque esto es un consejo que le doy gratis. ¿Ya?
Por ejemplo, y aquí hablamos un ejemplo, que en consecuencia, si no ha existido una tradición a favor del comprador, todavía no adquiere el dominio ni la posesión de la cosa comprada. Aquí podría ocurrir que el vendedor, ¿cierto?, entregue la cosa al comprador, ¿cierto?, y que el comprador pague el precio. Esto pasa en el caso de que, como el vendedor entrega la cosa, ya opera la tradición por parte del vendedor. Pero en el caso del comprador, que no efectúa su parte de la tradición para adquirirla, o sea, como adquirente, sería una presunción de tradición. ¿Por qué? Porque faltaría, valga la redundancia, la tradición como modo de adquirir. Por ejemplo, si yo es un materia de bien inmueble, se tiene que cumplir con las solemnidades, ¿cierto?, de la escritura pública, y a su vez, como modo de adquirir, tiene que hacerse a través de lo establecido en el artículo 686 del Código Civil, que debe inscribirse en el conservador de bienes raíces, pero todavía no lo inscribe. Entonces, como todavía no lo inscribe, dicho comprador, presunto adquirente, queda como poseedor de la cosa. Entonces, como queda como poseedor de la cosa, en ese caso no hace la tradición de la cosa, va a tener que esperar los plazos legales para que opere la prescripción. Tengo un video de la prescripción adquisitiva, así que quieren verlo. ¿Ya? Entonces, como no existe esta figura legal, ¿cierto?, se tiene que operar el modo de adquirir, en este caso. Si no lo hace, solamente queda el comprador como un mero poseedor, un poseedor de la cosa, y nada más. Y nada más. Cuando hablamos de este caso, en otro aspecto de una venta de cosa ajena, nosotros hablamos del tema de que el vendedor puede entregar la cosa al comprador de algo que no le corresponde o no le pertenece. ¿Y eso es válido en la legislación? Claro que por supuesto que es válida. La venta de cosa ajena vale nuestra legislación. ¿Ya? Artículo 1815 del Código Civil. Entonces, lo que se está adquiriendo en este tema es una mera tenencia de la cosa. ¿Ya? Solo la mera tenencia, nada más. De acuerdo a los plazos del lapso de tiempo que se pueden alegar. ¿Ya? Porque se firmó el contrato de compra-venta, pero la cosa no le correspondía a este señor, sino era de otro. ¿Y qué tiene que hacer en ese caso? Claro, la compra-venta va a seguir siendo válida, va a operar la facultad habilitante para que habilite, valga la redundancia, esa cosa, de la cosa, y que se entere el verdadero dueño de eso, vendría una acción reivindicatoria. Eso lo hablamos también en el video de nulidad, para no entrar más al tema. ¿Ya? Pero la venta de cosas ajenas vale sin perjuicio de los derechos que tenga el verdadero dueño en los lapsos de tiempo que la ley determine. ¿Ya? Por la prescripción. Los derechos que tenga la ley y conforme a los plazos de la prescripción. La venta de cosas ajenas vale. Redundo en el punto. Entonces, cuando hablamos de las obligaciones del vendedor, vamos a hablar ahora de las obligaciones del vendedor, estas están contempladas en 1824 del Código Civil, que son en primer lugar la obligación de entregar la cosa. ¿Ya? Y ahí se viene la crítica de la obligación de dar y la obligación de entregar. Calma, vamos a explicar ese detalle. Y en segundo lugar, hablamos del saneamiento de la cosa vendida, que no es solamente la obligación de entregar o de dar, sino también hablar del tema de la posesión pacífica de la cosa. Tiene que haber una posesión pacífica en la cosa. Si el objeto del contrato es lícito, determinado o determinable, y que haya consentimiento entre las partes para que se forme un contrato válido. Entonces, dentro de este punto, tenemos que hablar de cómo opera la tradición en estos casos. Se debe sujetar a las reglas de la tradición, conforme al artículo 670 y siguientes del Código Civil, y habría que distinguirlas si son de naturaleza mueble o de naturaleza inmueble, por supuesto, pero eso lo vamos a ver en el tema de la tradición con mayor redundancia. Porque acuérdense que la compra-venta, en estos casos, es un título, y la tradición es un modo de adquirir. Son dos carriles distintos. ¿Ya? Por eso van dos carriles distintos o en dos actos jurídicos distintos. ¿Por qué? Porque así lo determina el sistema romano. Nosotros nos basamos en el sistema romano, que tiene que haber una dualidad de título-modo, que a diferencia del sistema del código napoleónico o del código civil francés, solo con el título basta para la adquisición del dominio de la cosa o del derecho real.
Ah, perfecto. Eso en Francia. Eso en Francia. Solo el título, el contrato, basta para yo adquirir el dominio de la cosa, pero en Francia. Pero en Chile no basta con eso. Tiene que haber un modo, o sea, tiene que haber una habilitación, que es el contrato de compra-venta, y una posterior modo de adquirir, que es la tradición. Si en caso de un bien raíz, tienen que atenerse al 686 del Código Civil, que es la inscripción en el competente conservador de bienes raíces, y si son de bienes muebles, tienen que regirse por las normas del 684 del Código Civil. ¿Ya? En ese punto tienen que tenerlo claro. Tienen que tenerlo claro. Cuando hablamos ahora de la obligación de dar, eso está en tema de obligaciones, pero lo voy a explicar. Cuando hablamos de las obligaciones de dar, es el deudor que se obliga a transferir el dominio o a constituir derecho real a favor del acreedor. O sea, acá en la obligación de dar es un aspecto genérico de cómo tiene que proceder la entrega de la cosa. O sea, ahí estamos hablando de los términos género-especie. En la obligación de dar, como dijimos, se obliga a transferir el dominio o constituir derecho real a favor del acreedor. Y a través de uno de sus medios, ¿cuál es? La entrega. Eso es, la entrega. Y la obligación de entregar es simplemente poner la materialidad de la cosa a manos del acreedor. Entonces, encajaría perfectamente en esta obligación de entregar, porque yo solamente estoy entregando la materialidad de la cosa al acreedor, al comprador en este caso. Ah, mira qué interesante. Por eso hablamos de género a especie, porque la obligación de dar, como dijimos, su especie es el de entregar y cabe perfectamente. Por eso se genera la crítica entre la obligación de dar y la obligación de entregar. Pero para los efectos del Código Civil de nuestro estudio, se la consideran como sinónimos las obligaciones de dar y entregar. ¿Me entienden? Para el texto del Código Civil es sinónimo, pero ya sabemos que esto es diametralmente opuesto, porque dar es un género y la especie, o sea, la de entregar es una especie, ¿ya? Claro, porque en la obligación de dar se transfiere. ¿Y cómo se transfiere? A través de la entrega. Y la entrega solamente es la materialidad, poner en materialidad la cosa a mano del acreedor. Nada más, nada más. Pero el Código Civil, el texto, la da como sinónimos. Y finalmente, las obligaciones del comprador solamente son dos, y nada que decir del otro mundo. Es recibir la cosa, que yo reciba la cosa por parte del vendedor, y como contraprestación, como comprador, pagar el precio respectivo a ello. ¿Ya? Nada del otro mundo. Ya, pues chiquillos, muchas gracias por ver este video. Si es así, suscríbanse, denle like y compartan, porque esa es la única manera en que todas las semanas entregue conocimiento y el derecho a todos y cada uno de ustedes, amigos y amigas. Se les agradece por escucharme, un abrazo fuerte y nos vemos hasta un próximo video. ¡Chaito!